Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este podcast en la previa de nuestro capítulo estreno de Enigma que vamos a emitir esta noche después de 24 horas central. Les damos la bienvenida a todos quienes están uniendo a esta transmisión a través de las distintas plataformas de TVN y contarles, bueno, como ya saben que esta noche en nuestro capítulo de estreno vamos a tener el caso de Erika Hagan. Sin duda uno de los casos más emblemáticos si se trata de enigmas en Chile. Hablamos del caso de la profesora y psicóloga estadounidense Erika Hagan, quien después de venirse a Chile, radicarse en Chile, a trabajar en un colegio en Temuco, tras 2 meses de estar ya en el país, fue brutalmente asesinada. Y hasta la fecha, ya hablamos más de 8 años, casi 9 años ya de lo ocurrido los hechos, todavía no se sabe qué ocurrió. Han existido distintos sospechosos, han sido investigados, incluso uno de ellos no solo fue formalizado y luego acusado por el Ministerio Público, sino que fue absuelto tras realizarse un juicio oral. Eso conllevó además a que la PDI reconociera y pidiera disculpas públicas por un mal trabajo investigativo, que sin duda no solo nos avergüenza, sino que además deja entrever que hoy día en nuestras calles hay un asesino suelto. ¿Quién mató a Erika Hagan? Hasta el día de hoy nadie lo sabe, solo existen conjeturas, posibles tesis. Y es lo que podremos ver esta noche a través de nuestro programa Enigma. Para conversar un poco de este caso, un poco entender cada una de esas tesis, cuáles fueron los errores que se cometieron también en la investigación por parte de la policía y el Ministerio Público. Me acompaña esta noche Carlos Gutiérrez, doctor en ciencias forenses. Carlos, ya te vemos en pantalla. Muchas gracias por recibir nuevamente nuestro llamado y por acompañarnos esta noche para conversar de un caso que de verdad da para harto análisis. Carlos, buenas noches. Sí, hola, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Tal como tú lo dices, este caso da para mucho, para conversar y para muchos análisis, Ujú. porque a la larga, y tal como lo adelantaste, uno de los resultados es que la persona que fue imputada y que fue acusada en un juicio oral resultó absuelta, Sí. resultó ser una persona inocente y que tenemos un asesino, un homicida suelto en las calles. Totalmente. De hecho, dicho sea de paso, después de realizarse ese juicio oral y de absolver, digamos, a Domingo Cofré, que es una de las tesis que igual vamos a revisar esta noche, el Estado debió indemnizar a Domingo Cofré con 80 millones de pesos y la familia de Erika Hagan, a través de su padre, también demandó al Estado y el Estado tuvo que pagarle 200 millones de pesos. O sea, hablamos de una organización pública, digamos, como el Ministerio Público, la PDI y el mismo Estado, que tuvo que hacerse cargo de errores que son garrafales al momento de una investigación y que yo entiendo, Carlos, tú más que nadie puede ayudarnos a entender un poco cuáles son los errores más graves que se cometieron en este caso. Eh, Recordarles, esta noche, después de 24 horas central, viene este estreno de un capítulo de Enigma con el caso de Erika Hagan. Y lo primero que te quiero preguntar, Carlos, tiene que ver precisamente con el sitio del suceso. Erika Hagan, recapitulando, fue agredida brutalmente al interior del departamento donde ella vivía, fue golpeada en reiteradas ocasiones, especialmente en su cabeza, lo que le habría provocado la muerte. Posteriormente ella fue dejada en una tina, se dio el agua caliente, digamos, hasta que rebalsara la tina. Y además la persona que le quitó la vida trató de quemar el lugar. Tomó pertenencias de Erika, como su computador, su iPod, y lo quemó en una chimenea que había en el lugar. Eh, Dicho sea de paso, un lugar inundado, un lugar que pudo haber dejado huellas, quizás se borraron con parte del fuego, no lo sé, con el agua también. Te pregunto, un sitio del suceso como ese, tan complejo, por cierto, ¿cómo debe trabajarse y cuáles crees tú que son los errores que se cometieron en el lugar que permiten que después de casi 9 años después todavía no sepamos qué pasó con Erika? Sí, es complicado por el resultado que tuvo el juicio, es decir, por el cuestionamiento que tuvo. Ujú. En sí, el tribunal estableció que la investigación realizada por el Ministerio Público fue absolutamente deficiente, Ujú. y eso le costó al Estado de Chile varios millones de pesos, tanto para el acusado injustamente como para el padre de la víctima. Entonces, al tener esas, es lo único certero que tenemos es que hubo errores en la investigación y errores garrafales. Al tener eso como primer antecedente, evidentemente da para cuestionar qué es lo que pasó realmente en la escena del crimen. ¿Es realmente lo que tú acabas de narrar, que la escena, que
y que a la víctima la pusieron en la tina, abrieron el agua y todo Claro. eso, ¿es real? Hay otros antecedentes y te da para empezar todo de nuevo y evidentemente, ¿qué es lo que yo haría? Por ejemplo, si yo estuviese trabajando puntualmente en este caso, yo analizaría todo absolutamente desde cero, Uy. saber realmente si lo que se narró es lo que ocurrió o no es así, y tomar obviamente lo que hay de forma certera para poder llegar a una verdad científica. Aquí lo preocupante es que, en base a lo que tú mencionaste, la escena del crimen obviamente es y fue preparada por parte de una persona que sabe, no es al azar, no es una persona que no tuviese conocimientos de algo porque obviamente manipula, perdón, el cuerpo, lo lava, lo deja en una tina, seguramente para ocultar otro tipo de delitos, porque aquí tampoco se ha hablado a lo mejor de una posible violación, a lo mejor la evidencia se perdió y por eso la dejaron en la tina con agua. A una persona quiso alterar, o sea, él sabía que alterando la evidencia o la escena del crimen se van a perder muchas evidencias y no lo van a encontrar. Entonces, pero la investigación también arrojó que sí habían evidencias y que las evidencias se fueron perdiendo también en el camino. Entonces son cosas bastante extrañas que fueron ocurriendo y que, tal como tú lo dices, hay un crimen sin resolver. Imagínate que en principio la policía tomó como la posible arma homicida un atizador, que es para remover, digamos, los leños de una chimenea. Y ese atizador se demostró durante el juicio que fue manipulado sin resguardo, digamos. O sea, se puede haber dejado huellas en esa arma supuestamente homicida, que al final no se pudo confirmar si lo fue o no. Y por otro lado, se extravió en la cadena de custodia el reloj de Erika, que ella estaba con su reloj cuando la encontraron muerta y se extravía. Entonces hay problemas con la cadena de custodia, hay problemas de manipulación del sitio de suceso y sin duda que eso tiene que haber afectado muchísimo. Importante contarles que, bueno, después de ese juicio donde se absolvió a Domingo Cofré, se cierra el caso por un tiempo, pero es la misma familia de Erika, a través de su madre, quien insiste nuevamente en tratar de investigar este caso y se reabre en septiembre del 2020. La investigación está abierta hoy día, o sea, hay un fiscal asignado a este caso que hoy en día está investigando supuestamente desde cero. No hemos conocido nuevos antecedentes del caso, no hemos sabido si existen nuevos hallazgos, por ejemplo. Durante el capítulo de esta noche de Enigma nosotros conversamos con el nuevo fiscal del caso para que nos contara en qué situación se encuentra hoy día, o sea, si realmente empezaron desde cero, si alguna de las hipótesis que ya se investigaron se han retomado, hay nuevas quizás hipótesis, todo eso lo vamos a poder ver esta noche. Pero antes de entrar en las tesis, cada una de las que por lo menos se conocen, conversando aquí digamos en este minuto, en este podcast con Carlos Gutiérrez, que es doctor en ciencias forenses, yo los quiero invitar a ver un avance, muy cortito, pero bastante elocuente, bastante interesante de lo que vamos a ver esta noche en Enigma. Pongan mucha atención, por favor. Bueno, la verdad es que Temuco tiene su encanto igual. Una ciudad con aires de pueblo y los alrededores son súper lindos. Los habitantes de Temuco conocen una horrible noticia. Todo el mundo me mira y no estoy acostumbrada a ser el centro de atención. ¿Cuándo nos vemos? Muy pronto, espero. Quisiera salir a conocer lugares, pero no quiero sola. Pongamos de fecha. Me explicó que mientras intentaba llegar a su apartamento una noche, le estaba costando mucho abrir la puerta. Tenía que pedir ayuda a un guardia para abrirla. Yo sé que en la caldera había un atizador. 1 o 2 semanas después de que yo entré. No era un atizador como los que se usaban ahí. Yo recuerdo haberlo tomado. Se trató de una investigación negligente, torpe y sesgada. Cero recuerdo del sitio del suceso. Transitan por el departamento bomberos, testigos, policía, fiscales. Primero tenemos que conocernos tú y yo, gringa preciosa. Todas las personas con las cuales conversé y que conocían a ambos jóvenes porque estuvieron en el mismo colegio de Erika, decían que ellos tuvieron una relación. Mi niña pudo ver más del mundo de lo que la mayoría de la gente vería en un programa de intercambio en toda su vida. Estoy feliz. Qué bueno, a ti te quedó gustando Chile. Oh, me enamoré desde la primera vez que vine. Esa noche salí, busqué a la muchacha que gritaba
y no la encontré. Por tal razón, la sentencia que se dictará será absolutoria respecto de los cargos formulados por los acusadores contra Domingo Javier Cofré Ferrara. Todos tienen su coartada. Lo único que no hay es un culpable. Tal cual como escuchábamos en una de las declaraciones de nuestros entrevistados, cada uno tiene su hipótesis. De hecho, en Temuco este es un caso que sigue remeciendo, es un caso que sigue prestándose para más y más hipótesis, pero lo que no encontramos es un culpable, lo que nunca se encontró a través de la investigación, que es lo que debe hacerse, y menos a través del Ministerio Público, es precisamente dar con la persona que le quitó la vida de esta manera a Erika Hagan. Es cosa de empatizar solamente con la familia. Hablamos de una familia que deja que su hija se vaya desde Estados Unidos a un país tan lejano como Chile para ellos, y pasan casi 9 años y todavía no saben quién la mató, por qué. O sea, buscar el móvil. ¿Cuál es realmente el móvil de este caso? Se hablaba de un robo, quizás de una agresión sexual, como hace poco tú nos planteabas, Carlos, pero la verdad sea dicha, hasta el momento no sabemos y no se puede asegurar ninguno de ellos porque se hizo precisamente una mala investigación. Entrando un poco de lleno a la tesis 1, por decirlo de alguna forma, que es la tesis por la que se jugó en algún minuto la policía y el Ministerio Público, fue acusar al conserje del colegio donde trabajaba Erika Hagan, Domingo Cofré. Esta persona no solamente, como decíamos, fue investigada, formalizada, acusada por el Ministerio Público, sino que enfrentó un juicio oral, donde, ya que no se encontraron pruebas fehacientes, contundentes, bien argumentadas, fue absuelto. Él está libre hoy día y es una persona inocente ante los ojos de la ley, por lo menos es lo que se puede decir hasta el minuto. Frente a esta persona, Domingo Cofré, se hablaba que él, durante 14 minutos que estuvo ausente de la garita donde él trabajaba como conserje, habría cometido el homicidio de Erika, con todo lo que implicaba, ¿no es cierto? Que lo conversamos, una persona que ingresa a un departamento, que la golpea, que manipula el cuerpo, que la lleva al baño, que quema las cosas y vuelve. Esos 14 minutos para el Ministerio Público eran suficientes para cometer todas esas acciones criminales, digamos. ¿Qué opinas tú de esa teoría de basarse en esos 14 minutos? Ahí lo primero que hay que hacer es una investigación objetiva y haber reconstruido todos los hechos que se encontraron en la escena y ver si es que es posible realizar todas esas acciones en 14 minutos. Sí. Esa es la primera gran pregunta. Sí. ¿Dónde estaba la persona? Y hacer una línea de tiempo. Empezar con un cronómetro, para que, en palabras súper simples. Desde el último lugar que se vio, se sabe, según el Ministerio Público, que son 14 minutos, pero ver si es que es posible realizar todas esas acciones. Entonces, esa es la primera gran pregunta. ¿Y eso se puede hacer con una reconstitución de escena, por ejemplo, Carlos? Claro, y no es necesario una reconstitución de escena. De hecho, los mismos policías podían haber hecho el recorrido caminando, reconstruir. Por eso la investigación es una investigación científica, no es una investigación sesgada o hablando de que yo creo una cosa o pienso eso. Y ahí volvemos a lo mismo y que hemos discutido muchas veces, durante muchos años se lleva conversando, de la modernización de las policías y la calidad de las investigaciones que lleva también el Ministerio Público. La gran mayoría de los fiscales son excelentes fiscales, son muy son trabajadores, llegan a un muy buen resultado, pero lamentablemente estos casos son los que cuestionan a las instituciones. Entonces aquí viene la otra gran pregunta. ¿Qué pasó con ese fiscal? Porque a la larga al Estado de Chile, aparte del juicio, le costó 2 indemnizaciones millonarias con plata de todos los chilenos. Entonces, esa persona fue sancionada por el Ministerio Público porque hizo un mal trabajo, obviamente hizo un mal trabajo, fue sancionada, recibió alguna llamada de atención, ¿sigue siendo fiscal o no, o ya no trabaja en el Ministerio Público? Es una gran interrogante. Y lo otro es qué pasó con los policías también, que llevaron a una persona inocente a la cárcel, en prisión preventiva, y que a la larga tuvo que enfrentar un juicio y después se dieron cuenta que no era. Totalmente. ¿Dónde está esa responsabilidad?
la institución tuvo que dar explicaciones después, pero ¿qué pasó con esos funcionarios? Dio Esas explicaciones, cosas pidieron hasta disculpas, ¿vale? Carlos, pero aparte de eso, se hizo un sumario interno, por cierto, por parte de la PDI, y luego de eso se asumieron la serie de errores. De hecho, hasta el mismo entrevistado que tendremos esta noche, el actual fiscal del Ministerio Público, asume esos errores a pesar de que no fue el investigador. Hoy día hay un nuevo investigador, supuestamente fue trasladado a Policía de Santiago a Temuco para recomenzar esta investigación, pero honestamente han Pero es la misma pasado... policía, ahí me llama Exacto, mucho la atención. es la misma policía, no cambiaron a los carabineros en este caso, pero Exacto. han pasado 3 años desde que se reabre esa investigación, Carlos, y honestamente a la fecha todavía oficialmente no se sabe nada. No se sabe nada, no se ven nuevas diligencias. Yo recuerdo que cuando se reabrió el caso hubo harta información al respecto porque llevaron los drones y pusieron los drones arriba del colegio. Entonces hubo como un poco de efervescencia mediática, por decirlo de alguna manera, pero no se vio nada más. Entonces no es de extrañar que quizás pase el tiempo y se vuelva a cerrar el caso sin ningún culpable. Sí, de hecho, el fiscal está contra el tiempo y eso también Sí. es súper importante mencionarlo. Los delitos en Chile, ese tipo de Prescriben. delitos del homicidio, prescribe y le queda 1 año solamente. Entonces no puede haber perdido 3 años sin hacer nada. Con el hecho de solo decir que abrieron la causa para dejar tranquila a la familia o no sé qué, es triste, es triste. Yo recuerdo muy particular este caso porque estaba en clases y uno de mis alumnos en Estados Unidos me menciona este caso, porque salió absolutamente en todos lados. Me imagino. Entonces yo me imaginé conociendo la policía, y aquí obviamente todos los casos son iguales y todos los casos son importantes, me refiero a las víctimas, pero acá también estamos hablando de una víctima que es extranjera, entonces no sabemos qué pasa más allá, pero hay delitos de por medio que se cometieron en esta investigación. A la policía no se le puede extraviar, o al Ministerio Público no se le puede extraviar evidencia desde sus oficinas de custodia de evidencia, para eso están. Totalmente. Hay un delito, ese delito se investigó o dejó, uy, se perdió la evidencia, qué pena, lástima. Ni siquiera pobre- supieron pobre responder víctima. cómo pasó. O sea, Eso es un delito. el extravío de totalmente. evidencia es un delito. Ahora, no deja de llamar la atención, bueno, una vez que ya Domingo Cofré es absuelto y está en libertad, nosotros tenemos una entrevista con él que vamos a emitir esta noche para que él explique un poco por qué cree que lo involucraron o cuáles son los argumentos que él entregó a los investigadores para demostrar su inocencia, su postura, digamos. Pero nos deja de llamar la atención que se hayan casado, entre comillas, con una teoría desde el inicio, de manera tan cejada, digamos, o sea, como los caballos que tienen estas anteojeras y se pusieron de frente con esta teoría, aquí lo encontramos, ya dimos con él, y en algún minuto incluso se llamaron a otros posibles sospechosos, pero rápidamente fueron liberados de sospecha, digamos, y quedaron libres. Después, supuestamente, se investigó un poco más a fondo a cada uno y no han llegado a ninguna prueba concluyente que los involucre directamente en la muerte de Erika. ¿Qué pasa cuando un policía, un profesional que investiga crímenes como estos, se casa rápidamente con una teoría? ¿Eso es un error que se comete? ¿Cómo se debe abordar un caso tan complejo como este? Porque tampoco creo que sea un caso fácil. No era un caso fácil, creo yo. Pero de todas maneras me imagino que tienen que ir predispuestos a varias cosas la policía cuando enfrenta un crimen como este. Sí, indudablemente es un caso muy complejo, pero el policía, que es uno de los grandes errores que cometen las policías en Chile, porque me ha tocado verlos en otros casos, es este sesgo que existe, y se llama el sesgo de anclaje, que quiere decir que una persona se sesga y se ancla con una hipótesis y una teoría. Ya. El tema es que todas las investigaciones, desde un punto de vista forense, en este caso que una persona fallecida, tienen que ser investigaciones científicas, y ahí hay que hacer una línea paralela de la investigación policial, que es lo que yo creo, yo pienso que podría ser, y eso tiene que ser avalado con una hipótesis científica por las policías o los laboratorios de las policías, y que podrían comprobar y acreditar obviamente esta hipótesis o estas hipótesis policiales, o desacreditarlas derechamente porque no hay medios de prueba que las comprueben. Y ahí está la policía científica o los estudios científicos que se deben realizar siempre en las investigaciones. Entiendo. Y si obviamente no había la cantidad de medios de prueba para llevar a esta persona a juicio, es así y hay que decirlo, no hay antecedentes, no hay evidencia, sigamos buscando. Claro. Y ahí sigue el trabajo policial, pero
esto pasa mucho más seguido de lo que creemos. Lo hemos visto en el mismo caso de Tomasito Bravo. También la policía le entregó una información al fiscal, el fiscal se ancló con esa teoría y esa teoría nunca ocurrió al principio de la investigación. Y eso costó mucho para poder arreglar la investigación a futuro. Lo mismo pasó acá. Entonces, se pierden los años, se pierde el tiempo, hay una víctima asesinada, hay una familia detrás, que está su padre, que estuvo en Chile en el primer juicio. Exacto. Y obviamente se decepciona a Chile, demanda al Estado, obviamente gana. Y ahora viene la madre, porque las familias están separadas, sí. Viene la madre buscando justicia. Es una madre buscando justicia qué es lo que pasó a su hija, que alguien asesinó a su hija en un país lejano y nadie le interesa. Mira, detalle bueno, en septiembre del 2022, cuando se cumplieron 8 años de la muerte de Erika, la madre de ella, que tiene una página de Facebook donde trata de reunir antecedentes y va publicando cosas, publicó una frase que es bien fuerte leerla, viniendo de una persona que no es chilena, digamos, dice: la persona que asesinó brutalmente a mi hija Erika es más inteligente que toda la policía chilena y vive entre ustedes. Eso escribió Regina, que es la madre de Erika. Y honestamente nadie puede contradecir eso, ¿no es cierto? Hoy día, hasta la fecha, tenemos un homicida suelta. A mí me interesa mucho el dato que tú me dices, que es una persona que se podría perfilar como una persona que sabe lo que hace. Que no habría sido, quizás eso podría descartar, por ejemplo, un robo, no sé, como de imprevisto, digamos, que apareció una persona y dijo: mira, esta puerta está abierta y entró. Sino que pudo haber sido una persona que sabía lo que estaba haciendo, especialmente por las acciones que hizo, aparte de la muerte de Erika, lo que hizo después. Exacto, eso es, y eso indica una persona con a lo mejor un poco más de educación. Ya. Que sabe que si encuentran una evidencia, con esa evidencia lo pueden inculpar, puede ser llevado a juicio. Entonces, es bastante el perfil que tienen que ver, que se puede generar observando la escena del crimen. Evidentemente, a lo mejor no da el perfil para que sea el cuidador del colegio. A lo mejor es otra persona. Bueno, o sea, evidentemente es otra persona. Sí. Pero la madre de Erika tiene absolutamente toda la razón. ¿Cómo es posible que una persona que cometió este homicidio tenga tanto o tenga mayor poder que la misma policía o que el mismo Ministerio Público? ¿Cómo es posible que en el Ministerio Público o de la sala de custodia de las policías o del Ministerio Público se pierda o desaparezca evidencia fundamental? Porque el reloj tenía evidencia, sí, tenía manchas totalmente de sangre, tenía cabellos y no es la única evidencia desaparecida. Perfecto. Entonces, es bastante, llama profundamente la atención y nos da este cuestionamiento de decir: ¿cómo se está investigando en nuestro país? Si esto es un homicidio, ¿qué pasa con alguien en un robo? ¿Qué pasa con otros casos? Una de las teorías que también vamos a abordar esta noche y que también fue investigado por el Ministerio Público y por la policía y no encontraron pruebas concluyentes para poder formalizar esta persona, es un amigo de Erika, que es hijo del matrimonio que la recibió, la acogió acá en Chile, de Marta Muñoz, por ejemplo, que es la profesora también del colegio, quien la conoce y le invita a trabajar en el colegio y recibe a Erika acá. Ese hijo se llama Esteban Gutiérrez y era muy amigo de Erika, al menos los 2 meses, escasos 2 meses que estuvo acá en Chile antes de encontrar la muerte. Esteban Gutiérrez andaba mucho con Erika, iban al gimnasio juntos, salían a caminar por el centro juntos, había buena química entre ellos, no una relación, por cierto, porque de hecho Esteban se declara homosexual, entonces tenía su propia pareja en ese minuto, no se habla de eso, pero de todas maneras se dudó de él porque, por ejemplo, la puerta no estaba forzada y eso, supuestamente, y te lo pregunto después también, ese detalle implicaría que tiene que ser una persona conocida por Erika, eso por una parte. No sé si exactamente tiene que ser así o no necesariamente es siempre así. Pero Esteban Gutiérrez se le acusó de ser posible sospechoso en este caso y no se pudo encontrar ninguna prueba al respecto, básicamente porque él tenía una coartada donde él decía que después del gimnasio se fue a su casa, vio una película con su madre, se acostó y el papá y la mamá podían dar cuenta de que él estuvo en su casa a la hora del homicidio de Erika y que no se movió de ahí. No sé si a ti como investigador
te puede bastar una coartada como esa como para desechar, por ejemplo, la figura de Esteban Gutiérrez, que, ha dicho sea de paso, es la tesis que tiene el papá de Erika. Sí, yo no lo descartaría por un tema muy simple, Ujú. porque los dos testigos que confirman esta hipótesis son familiares directos. Ujú. Los dos testigos que confirman esta hipótesis son los familiares directos, es decir, Claro. son los padres. Ujú. Obviamente ninguna mamá va a querer que su hijo se vaya preso y que por haber cometido un delito, eso es obvio. Entonces, esa hipótesis o esa coartada, evidentemente hay que confirmarla, y no solo, y volvemos a lo mismo, no solo con un testimonio, sino que hay Claro. que probarla. ¿Y cómo probamos eso? Con cámaras de seguridad, con movimientos de teléfono celular y un montón de otras evidencias científicas que no van a mentir, que son evidencias físicas y que son objetivas, y que a lo mejor el muchacho está diciendo la verdad, Sí, pero eso puede tiene ser. que ser probado. Entonces, eso es lo que que me falta mucho en esta investigación. Todos dicen y todos le creen a todos, pero nadie prueba absolutamente nada. Y a la persona que no le creyeron, que fue este cuidador, de inmediato al juicio oral. Entonces, evidentemente, todas esas cosas tienen que ser probadas desde un punto de vista científico. El que exista un forzamiento o no de una puerta Ujú. es bastante información también. Ya. El que no esté forzada la puerta significan, o pueden ser dos o tres hipótesis, no más allá que eso. Uno, que la víctima siente la puerta, alguien le golpea la puerta, la víctima abre la puerta porque es alguien conocido y punto. Ya. La segunda hipótesis que podría ser es que esta persona que ingresa al domicilio tenía llaves del domicilio. Ya. Entonces, por eso no está forzada la puerta, por razones obvias, utiliza una llave. O tercero, tiene las habilidades para poder abrir, unas habilidades de cerrajero para abrir la puerta sin dejar daños ni marcas extrañas en esta. Y esas serían todas las opciones para poder ingresar al domicilio si es que no se hace por una ventana o por otra vía de acceso. Pero No, en este caso me queda me claro. falta esa información, me falta la confirmación o la corroboración, o que se genere la duda. Y lo estamos conversando aquí, llevamos un par de minutos conversando y te das cuenta de toda la información que podríamos hacer, toda la información que podríamos obtener sobre casos, y que son preguntas básicas, muchas veces de sentido común, pero deben ser resueltas. Totalmente. De hecho, otra de las tesis que también vamos a abordar esta noche es la de otro amigo de Erika que se llama Robinson Soto. Él también tenía una coartada, y esa efectivamente se pudo demostrar con algo, con pericia científica o técnica, digamos, que es que él decía que tenía que ir fue la última persona que vio con vida a Erika. La fue a dejar a su departamento, estuvieron durante la tarde una especie de, no sé si decir de cita, pero sí que estuvieron juntos toda la tarde, y él la acompañó a su departamento, le ayudó a cargar un bidón de 5 litros de agua que habían comprado y la deja en la puerta y se va. Él dice que después se va al aeropuerto a buscar a su abuela, que llegaba esa tarde a Temuco. Obviamente buscaron las cámaras de seguridad del aeropuerto y efectivamente lo lograron situar en el lugar. Eso lleva a descartarlo de inmediato. Sin embargo, también hay una teoría que plantea que Robinson quizás no fue la persona que le quitó la vida, pero tenía relación con el móvil, porque Robinson se conocía con Esteban. Ellos en un principio lo negaban, pero después lo reconocieron que efectivamente se conocían del colegio. Entonces, hay una serie de relaciones cruzadas que no sé si se investigaron tan a fondo como se debería, como para ver si efectivamente podía haber un lazo ahí que no estamos viendo o que no pudo ver el Ministerio Público y la policía en su minuto. No deja de llamar la atención eso. Ahora, ahí se demostró que él estaba en el aeropuerto, pero no por eso puede ser tampoco, creo yo, desechado, si fue especialmente la última persona que la vio con vida. Y lo otro que te quería preguntar, Carlos, y que tiene un poco fuerte, pero el ataque que sufrió Erika fue brutal. No fue un ataque, un solo golpe en la cabeza y ya está, o un golpe de puño, algo como rápido. Se ensañaron con ella, de verdad. Sin entrar en detalle escabroso, digamos, pero uno que pudo ver la carpeta de investigación, uno que pudo ver la fotografía, digamos, de su cuerpo, cómo quedó. Hablamos de un ensañamiento bastante brutal. ¿Qué señales puede entregar una situación como esa cuando hay un ensañamiento con una víctima? Cuando no es un simple robo, por ejemplo. En un momento se habló, no, le robaron el dinero que tenía del sueldo que le pagaban en esa fecha. Otros decían, no, es que ¿por qué no se llevó el iPod? ¿Por qué no se llevó el computador? Que si era el robo, ¿no es cierto? Los quemó, cuando son cosas de fácil reducción en una feria. No se entiende, pero sí se entiende, porque está probado, que hubo un ensañamiento con el cuerpo de Erika. ¿Qué señales te puede dar a ti eso?
Mira, esas evidencias son fundamentales. Primero el tema de la coartada del segundo sospechoso. Evidentemente, si hay cámaras de seguridad y todo eso que confirman, está bien y se descarta. La pregunta es por qué a él sí analizaron las cámaras de seguridad y por qué a la otra persona no. Esa es la primera gran pregunta, si se supone que en una investigación el investigador es absolutamente imparcial. Pero en el caso de Erika, evidentemente la evidencia fundamental o la más fuerte siempre va a ser el cuerpo de ella. Ella tiene que explicar, su cuerpo va a hablar y ella va a contar su historia. Y ahí hablamos de un ensañamiento. Evidentemente existen muchas lesiones en el cuerpo de ella. Y eso también nos indica una rabia que puede existir, y es muy característico en ese sentido de cuando hay delitos de personas conocidas, existe esta rabia. Evidentemente este ensañamiento demuestra una rabia por parte del agresor, no sabemos de qué, claro, para eliminar a la víctima en este caso. Entonces, eso también es un aspecto que hay que considerar, el círculo más cercano de Erika, qué conexiones podría haber tenido, tal como tú lo dijiste, estas dos personas se conocían previamente, pero en el momento, en el proceso investigativo, ellos se contradijeron mucho. Sí. Y de hecho negaron esta relación mutua que tenían de conocerse. De hecho, uno, tengo entendido que no, ni siquiera había reconocido que era homosexual. Entonces, todas esas dudas que se van planteando en este momento, después de 9 años de ocurridos los hechos, obviamente se tiene que explicar el por qué mintió una persona en un momento, por qué dijo la verdad después, a qué temor tiene, claro, qué temor no hay, y ahí obviamente ir poniendo todas las piezas del rompecabezas. Obviamente, después de este tiempo ya hay muchas respuestas que no vamos a tener, evidentemente, pero sí el cuerpo, en las condiciones en que fue encontrado, habla de alguien con conocimiento. No estamos hablando de una persona con educación básica, me refiero a algo que no tenga, es una persona bastante letrada para poder ocultar la evidencia. Estamos hablando de una persona que se ensaña con la víctima, que normalmente, y dentro de un punto de vista criminológico, el ensañamiento es por alguien conocido. Normalmente vemos este ensañamiento muchas veces en parejas o exparejas. Y ahí a lo mejor podría haber una pista que nos podría abrir una puerta para la investigación. Sí, de hecho hay un testigo que declara durante la investigación, que plantea que fue a ver a Erika antes de que ocurriera todo esto y que ella no la dejó entrar al departamento, sino que la recibió en la puerta y que visualizó unos zapatos de hombre al interior del departamento. ¿De quién son esos fototos que vio? Los investigaron, vieron si encontraron ADN, algo que puede identificar al dueño de esos zapatos, porque ella vivía sola en ese departamento. Si bien era un departamento grande, porque era para más personas, pero ella estaba sola en ese minuto viviendo en ese lugar. Entonces no debían existir zapatos de otras personas ahí que no fueran de ella. Y eran, según la testigo, unos zapatos masculinos. Son tantos los datos, Carlos, que existen en este caso, que uno dice, ¿se habrá hecho, no se habrá hecho? ¿Por qué no se dijo? ¿Por qué no se investigó por este lado? Hay un audio en particular, Carlos, que vamos a escuchar esta noche, un audio entre Esteban Gutiérrez y su entonces pareja. Yo no sé si hasta el día de hoy es su pareja actual. Su entonces pareja, que era una persona que no vivía en Temuco. Y es un audio bastante revelador. Y es revelador porque su pareja le pregunta, tú no fuiste, ¿no es cierto? Y él le responde, Esteban, ¿por qué me preguntas eso? Esa conversación llegó hasta ahí, luego rápidamente cortaron, esa comunicación se grabó, esa comunicación fue investigada. Yo no sé si para ti significa algo relevante o quizá uno empieza a buscar respuestas en todos lados y quizá estoy lucubrando de más, pero a mí no me deja de llamar la atención, por ejemplo, un audio como ese real. Sí, evidentemente tiene que llamar la atención y obviamente tenemos que ver el contexto y ser lo más neutro posible también. Ver por qué esta pareja le pregunta a esta persona. A lo mejor esta persona puede que sea violenta o no, no lo sabemos, pero sí es un testigo, obviamente, que a lo menos se debería tomar una declaración y preguntarle por qué dijo eso. ¿Por qué le preguntó eso? Claro. Exacto, me traslado de inmediato, por ejemplo, al caso de Fernanda Maciel y las parejas anteriores que tuvo el condenado Felipe Rojas,
y ellas hablaban, incluso la misma familia, De un hombre muy violento. se sabe, una persona muy violenta entre muros, muy violento. Sí. Y fuera uno lo veía una persona muy normal, sin problemas, y entonces a lo mejor ahí hay algo. Evidentemente hay muchas preguntas más que respuestas, pero estas preguntas deben ser resueltas. Totalmente. Y la policía y el Ministerio Público ha tenido tiempo de sobra para responderlas. Carlos, finalmente, este caso ha pasado tanto tiempo, ya casi 9 años. ¿Qué te dice la experiencia? En casos como este, cuando se reabren investigaciones, se trata de partir desde cero, con todos los vicios que tuvo esta investigación, ¿no es cierto? Y con todos los problemas que tuvo esta investigación. ¿Tú crees que se puede llegar a la verdad algún día en un caso como el de Erika Hagan? Yo creo que siempre es posible llegar a la verdad, Uh-huh. en todos los casos. Lo que sí, también la persona que lidera la investigación tiene que poner las piezas correctas para tener esa respuesta, para poder llevar esta investigación de forma apropiada. Evidentemente los expertos, habemos expertos que que nos hemos especializado en casos complejos y en reconstrucción forense después de muchos años. Entonces, a lo mejor un policía o alguien experto en trabajar una escena del crimen no es la persona ideal en este momento, sino que necesita otro tipo de especialistas, criminólogos, psiquiatras que te pueden orientar. Entonces, a lo mejor eso es lo que necesita el fiscal en este caso, que se asesore y que tenga ese apoyo de otros especialistas en este tipo de delitos, Claro. porque aquí estamos hablando de un delito, es una víctima, es una mujer, donde se ensañaron con el cuerpo, y eso entrega mucha información. Necesita especialistas en eso y no policías a lo mejor común y corriente. A lo mejor no necesitaba esos drones, sino que necesitaba otro tipo de pericia. Obviamente me imagino que el camino se hace más difícil después de que pasa tanto tiempo, ¿no es cierto? Si tiene que Sí, por retomar supuesto. un fiscal nuevo, digamos, llega a tomar un caso como este, se encuentra con, me imagino, un montón de carpetas y un montón de cosas, pero empezar de cero debe ser mucho más difícil que el trabajo bien hecho desde el inicio. Así es. Siempre uno tiene la oportunidad de trabajar la escena solo una vez. Si la escena Qué del crimen difícil. se trabaja mal, es lo mismo que un servicio de urgencia. Llega una persona de urgencia al hospital, tú tienes una oportunidad para salvar la vida, si no se te va a morir. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entiendo. Entonces, hay que empezar de cero, obviamente, la investigación, ver los errores. Hay cosas que no se van a poder resolver por el tiempo y porque se perdió evidencia, y eso también es gravísimo. Sí. Pero yo creo que la familia puede tener una esperanza. Vuelvo a insistir, aquí están contra el tiempo, eso sí. Sí, nos queda Después de los poco 10 para la años, prescripción. sí, a los 10 años se prescribe y quien haya sido va a ser un delincuente, un homicida suelto en las calles. Un homicida más suelto en nuestras calles, tal cual. Así. Carlos, yo te quiero agradecer nuevamente acompañarnos esta noche, ya en la previa, en este podcast, en la previa de la emisión del capítulo estreno de Enigma. Te lo agradezco de verdad, espero vernos nuevamente en algún otro comentario de caso. Yo los quiero dejar invitados a todos ustedes a esta noche, en un ratito más, después del noticiero central que ya están dando a esta hora, los dejamos invitados para que vean el capítulo estreno de Enigma con el caso de Erika Hagan. Muchas gracias por acompañarnos.